Buen día está la sustentación de la sistematización del proceso de adaptación a un paciente con diversidad funcional, a cargo de Kelly Aguilera, Dayana Cajamarca y María Camila Cortés. En objeto tenemos sistematizar cómo se da la convivencia familiar con un integrante en condición de discapacidad. Esto debido a que en ocasiones la diversidad funcional se da por factores de nacimiento, cromosomáticos o accidentes provocados, una reorganización en el entorno no solo del paciente, sino de su familia. Nuestro eje es el proceso de adaptación que tiene el rol de cuidador hacia un integrante del sistema familiar y también los diversos cambios que enfrentan los integrantes de un sistema familiar al verse involucrados en papel de cuidadores, teniendo en cuenta los requerimientos de los pacientes de acuerdo con su diagnóstico y condición. En nuestras preguntas eje encontramos cuatro preguntas guías. ¿Cómo se asume el rol del cuidador? ¿Cuál fue el proceso de adaptación del paciente a su entorno? ¿Qué miembros intervinieron en el proceso de adaptación y cuidado del paciente? ¿Y qué variaciones se vieron inmersas en el contexto? Según Rosa María, la sistematización es un concepto multívoco polifónico. Sus acepciones han estado relacionadas principalmente con el contexto y sus desarrollos prácticos, las intencionalidades que se otorgan y las condiciones de trabajo en que pueden realizarse. Esta se ve inmersa en distintos campos como lo son la educación popular, la educación formal y el trabajo social. Este último es un servicio profesional basado en el conocimiento científico y en la dureza de las relaciones humanas que ayuda a los individuos a obtener independencia y soluciona sus problemas. Esta profesión posee un énfasis en velar por la calidad de vida de las distintas poblaciones con algún tipo de vulnerabilidad. Nuestro enfoque está guiado al enfoque histórico hermenéutico y nos permite comprender las acciones de los cuidadores de las personas con algún tipo de discapacidad. Gracias a este enfoque se puede observar los procesos sociales relacionados con la inmensidad cultural. Asimismo, este enfoque posibilita abarcar la comprensión de las distintas condiciones y respuestas que tiene un individuo frente a una acción en concreto. Para la recuperación de la experiencia, iniciamos con el contexto de Kelly, cuyo contexto es familiar. A nivel nuclear encontramos a José Ariza, María Morales, padres de Andrés Ariza, paciente identificado para la sistematización, María Nubia Ariza, hermana del paciente, Nelson Aguilera, cuñado del paciente, y Kelly Aguilera, quien en este momento narra la Bueno, experiencia. para el contexto de María Camila, su núcleo familiar está compuesto por papá, Jorge Armando Cortés, mamá, Reina del Carmen Cristiano, su hijo, que es el paciente con la discapacidad, que es Edwin Armando Cortés Cristiano, que tiene 31 años de edad, y yo, que soy María Camila Cortés Cristiano, que tengo 24 años de edad. En actores de la experiencia estuvieron toda mi familia, pero las personas cuidadoras de él era mi madre, mi hermana Rosa, mi hermana Luisa y mi hermano Fidel. Y yo, que estaba con él durante la mayoría de su recuperación, ayudándolo en todo lo que necesitara. En la recuperación de huellas para el caso de Kelly se cuenta con registro civil de nacimiento de Andrés, historia clínica más reciente, misma que evidencia la fórmula médica y fotografías. También se hizo un levantamiento de huellas que incluyen entrevista y fotografías. Para las huellas recuperadas de parte de Camila se encontró el registro civil. Este registro civil permite evidenciar la fecha y la hora del lugar de nacimiento, que fue el 20 de mayo de 1990 y donde se identificó el nacimiento. También la historia clínica, este documento permite identificar el diagnóstico completo del paciente, en este caso mi hermano, y el último fue del 20 de marzo del 2020. También se identificaron las patologías dentro de esta historia clínica. Las fórmulas médicas, estas evidencian el tipo de tratamiento farmacológico que se le debe llevar al paciente y esto fue encontrado pues el último registro de fórmula del 2022. Luego también el certificado de invalidez, que es un documento que ayuda a certificar la condición del individuo, que es mi hermano, y este tiene una fecha del 2017.
El levantamiento de huellas hice una entrevista a mi madre. Ella nos contó el relato vivido de lo que se vivió en el hospital mientras mi padre había perdido su memoria. En huellas encontré la descripción quirúrgica de la pelvis de mi papá y la descripción quirúrgica de la mano al sufrir el accidente. Para la línea de tiempo correspondiente a la experiencia de Kelly contamos con 6 momentos. En primera instancia, noticia de embarazo en 1986, al dar a luz 1987, Andrés está creciendo de 1987 en adelante, a partir del año 2012 al nacimiento de Kelly, reconociendo a Andrés de 2003 a 2020 y la etapa de COVID-19 del 2019 hasta el momento Para de la la línea de actualidad. tiempo de Camila se encuentra también dividida en 5 momentos. El primero, cuando Edwin Armando nace, el 20 de abril de 1920. Luego, en el mes de julio también de 1990, se realizan estudios confirmando síndrome de Down para Edwin. En 1997 nace Camila. En el 2004, Edwin empieza a crecer y se vincula con su hermana. Y ya en el 2008 Camila reconoce la importancia y la responsabilidad que tiene frente a su hermano. Bueno, mi línea de tiempo está dividida en 7 momentos, que fue el primero, el día del accidente, que fue el 10 de noviembre. En segundo momento es cuando mi padre recupera la memoria. El 2 de diciembre, que es el tercer momento, es cuando mi padre, ya estando bien, me dirijo a visitarlo. En cuarto momento, el 20 de diciembre le dan de alta y el 11 de enero es el que mi hermana cumple años y ya se encuentra en muletas. Para el 2010 es un proceso en el de terapias y acompañamiento familiar, y para inicios del 2011, último momento, fue en el que mi padre ya no dependía de nadie. Para la reconstrucción del caso de Andrés, les presento a Andrés Alejandro. Durante todo el embarazo, Andrés fue un bebé muy sano. Al momento de nacer, él nace 8 mes 1 y debido a la demora en los procedimientos médicos al momento del parto, mi abuela le da preeclampsia y de allí pues se debe el diagnóstico de Andrés. Andrés padece parálisis cerebral severa asociada con epilepsia, trastorno de ansiedad, también invidencia y pues el proceso de adaptación de él conforme iba creciendo. En primera instancia pues se tuvo que ir cambiando la silla de ruedas, se cambiaba de los coches más pequeños a tamaños más grandes, una vez no se podía ampliar el tamaño de los coches, ya se cambiaba silla de ruedas. El método para bañarlo inicialmente se hizo como de un bebé común y corriente, pero conforme pasaba el tiempo, pues a solicitud de Andrés y sus necesidades, se requería de una tina más grande, por lo que en la casa se instaló un jacuzzi. Asimismo, para movilizarlo, en las escaleras de la casa se hicieron rampas para poder subir la silla de ruedas. Respecto a su aseo personal, siempre la familia ha sido quien ha colaborado con el aseo del niño y siempre ha sido necesario para él un apoyo tanto para su alimentación como para todo lo que pues son las necesidades de él diarias. Pásale. Del mismo modo, pues conforme él iba creciendo, inicialmente se tuvo un tiempo durmiendo con mis abuelos. Ya cuando el tamaño de él era muy grande, pues la camita no se le podía tener una cama como de una persona sin ningún diagnóstico, pues porque se podía ir para los lados y entonces se optó por una cama tipo corral, que es la que está acá al respaldo, totalmente acolchonada para que él no se hiciera daño. Asimismo, con el paso del tiempo y a necesidad pues de su cuerpo para que no le salieran llagas, peladuras, se fue solicitando un colchón antiescara, se fue gestionando la colchoneta. Del mismo modo, las sillas de ruedas se fueron adaptando pues al tamaño y las necesidades de él. Cabe mencionar que Andrés está medicado, entonces la familia mediante pues un proceso de adaptación se fue mirando qué medicamento era más viable para él por parte del neurólogo. Se suministran los medicamentos 3 veces al día. Del mismo modo, para sus necesidades pues se suministra pañal y es la familia la encargada de hacer los cambios. Andrés requiere cuidado de una persona de acompañamiento 24 horas al día y pues es la familia la que hace el acompañamiento. Frente al proceso de adaptación, al momento de mi nacimiento, Andrés se notó un poco como aislado de mí. Hubo cierto rechazo de parte del niño hacia mí porque pues era la atención sobre él. Y conforme yo iba creciendo se me iba inculcando que había que tener cuidado por el diagnóstico de él, puede que te lance un puño, una patada involuntaria, entonces se me fue adaptando a que tenía que tener cuidado con esos movimientos involuntarios de él. Y la situación para mí, como acompañante de él, como la sobrina de él, no fue compleja debido a que la idea que me dio mi familia es que él era un niño especial. Y esto me hizo a mí pues
facilitar las cosas frente a mis compañeros en el colegio, y conforme yo iba creciendo tomé el diagnóstico de él como un beneficio para mí, porque no en todas las familias había una persona en la situación de Andrés. Entonces yo tomaba esto como un beneficio, como un lujo para mí, y empecé a presumirlo así pues con todas las personas que me rodeaban, lo que para mí pues facilitó muchísimo el proceso de adaptación al paciente. Del mismo modo, actualmente la familia extensa con la que pues convivimos, todos están absolutamente acoplados al niño. Todos sabemos que, digamos, en un viaje, en una situación familiar, principalmente hay que contratar un transporte aparte para que nos movilice a todos. Ya los cuidados con él dentro de la piscina hay que tener flotadores especiales. Anteriormente se le hacían terapias, entonces frente a las terapias también se acudió al COL de acá de la localidad de Bosa, y del COL directamente se vinculó con un terapeuta de formación que posteriormente se hizo profesional, y él era quien venía tratando a Andrés con sus terapias. Para esto también hubo un proceso de adaptación en la estructura de la casa, ya que en la parte del garaje se colgaron unas perchas del techo, unas poleas, también se usaban neumáticos, vibradores, cremas y todo lo que fuera pertinente para el entorno de él. Entonces las adaptaciones van desde algo tan básico como su proceso de alimentación. No puede comer alimentos secos porque pues es más complejo. Bueno, ¿cómo están todos? El Edwin Armando saluda. Adiós, gato. Di hola. Bueno, Edwin nace el 9 de abril de 1990. Igual, venía un niño muy normal, sin ninguna complicación durante el embarazo, pero pues meses después de nacido se dieron cuenta que el comportamiento no era igual. Él no comía, no se despertaba para comer, dormía mucho, y meses después pues mis papás decidieron pues empezar a hacer exámenes que pues pudieran comprobar algún tipo de patología que pudiera tener él, ya que no pues tenía comportamientos muy raros según la edad. Tiempo después, bueno, después de exámenes, después de un montón de cosas, pues sale una patología con un síndrome de Down, con varias características, que pues que tienen este tipo de población, ¿no? Bueno, tiempo después mis papás empiezan a adaptar toda su vida frente a él, no solo mis papás, sino la familia por parte de mamá y por parte de papá, pero sobre todo por parte de mamá, ya que también son apoyo total dentro del desarrollo de Edwin Armando y el mío. Entonces se hacen adaptaciones a la casa, se hacen adaptaciones también en la alimentación, en un montón de cosas, pues para que él pueda tener un desarrollo normal. Tiempo después entra a estudiar, y esto ayuda también a ese avance y ese desarrollo que él necesita, ¿no? Luego pues llego yo en 1997, nazco yo, y pues con eso también nace la preocupación de Edwin, cómo se va a adaptar a mí y pues a todos los cambios que se venían, ¿no? Después, pues ya yo empiezo a crecer y empiezo a tener un poco más de conciencia frente a la preocupación, pues también de cómo tratarlo, de cómo pues manejar ciertas actitudes y ciertos comportamientos que tiene. Pero pues no fue un proceso fácil, fue un proceso complicado, y más cuando llegó la adolescencia, porque tenía muchas preguntas. Entonces, nada, sí, más o menos del proceso de adaptación. Ahorita pues entre mi papá y mi mamá y yo nos encargamos de ciertas cosas, tenemos ciertas reglas frente al cuidado y al manejo de Edwin, y ya. La reconstrucción del momento vivido es desde el momento en que mi padre se accidentó. Fue muy impactante para todos. Yo me encontraba a la edad de 8 años y no entendía muy bien lo que pasaba. Después de mucho tiempo hemos pensado que si el accidente no hubiera pasado, no hubiéramos aprendido de que en algún momento cualquier familiar se nos puede ir. La que más sufrió con este accidente fue mi madre, pues ella se sacrificó mucho para que mi padre pudiera volver a caminar, ya que los doctores le habían dicho que esa cirugía era muy complicada para que una persona lograra caminar. Mi hermano fue parte fundamental del cuidado de él, ya que él era el que lo bañaba y lo movía.
cuando teníamos que sacarlo para llevarlo a sus chequeos médicos. Mi madre fue su mano derecha en toda su recuperación, si no, mi padre se deprimía, se podía deprimir, y podía llegar a no volver a caminar. Entonces, fue un momento duro, nos enseñó mucho y gracias a mi madre y a Dios pudimos salir de estas circunstancias. Conceptualización de categorías. Cuidador. Todo paciente requiere a alguien que lleve a cabo de su cuidado. Esto depende del nivel de necesidades que él mismo tenga, entendiendo cuidador por la persona o intenciones que hacen cargo de las personas con algún nivel de dependencia. Son, por tanto, padres, madres, hijos, familiares, personal contratado o voluntarios. Dentro de estos tenemos cuidador principal, es la persona encargada de la mayor parte del cuidado del enfermo. También tenemos el cuidador formal, es aquella persona o personas. En la categoría de intervención familiar encontramos que la situación de Edwin y Andrés es muy similar, pues sus madres debieron dedicarse al 100% a ellos, mientras que sus papás trabajaban y se hacía un acompañamiento parcial. En el caso de Kelly fue un proceso muy sencillo ya que no debió asimilarlo y para ella fue un beneficio tener a su tío en condición de discapacidad. Por el lado de Camila fue un poco complejo, se atravesó por una etapa de normalidad, posteriormente un poco de negación y una vez hubo aceptación se llevó a cabo el cuidado por parte de ella de manera total, lo que logró el fortalecimiento de su familia. En el sistema familiar de Dayana, por ejemplo, con el señor Fidel, se dio inicialmente una crisis de desajuste debido a que debieron asumir de una manera distinta los roles y las funciones, siendo las hermanas de Dayana quienes efectuaban el papel de cuidadoras. En variaciones del contexto encontramos que es importante saber si hay otros hijos o no y si es una familia con vínculos en su entorno o está aislada, si hay una buena comunicación entre sus miembros y cuál es el ritmo de vida y cuáles son sus valores dominantes. Para el caso de Andrés Alejandro, a nivel interno, pues su familia se vio fortalecida, pues debían trabajar mancomunadamente para obtener el beneficio del paciente. Para el caso de Camila, la entrada de Edwin al colegio involucró mayor relación con sus familiares de los niños que estudiaban en las instituciones especializadas, lo que generó lazos que anteriormente no estaban establecidos. Y frente al caso de Fidel, se fortalecieron los lazos en su núcleo familiar debido a que en el mesosistema del paciente no se evidenciaba variación. En nuestra primera recomendación encontramos que convivir con un paciente en condición de diversidad funcional implica tener un nivel de salud mental sano. Tener en cuenta que sí es una gran responsabilidad, pero asimismo brinda a la familia un espacio de aprendizaje y aprovechamiento. Lo que se aconseja es ver de manera correcta el cuidado, asumirlo siempre desde el amor, la paciencia, la empatía y el tiempo, jamás desde la angustia, la desesperación o el sentimiento de desesperanza, porque esto puede generar sentimientos negativos hacia el cuidado del paciente y obstaculización del proceso, teniendo en cuenta que es un proceso que se va a llevar a lo largo de la vida y que requiere de muchos años de empeño. Otra de las recomendaciones es que es necesaria la visualización del papel del cuidador, identificando las virtudes que éste tiene enfrente de los procesos de asistencia. También se debe tener en cuenta las redes de apoyo que tienen los pacientes y cuidadores. Una de las conclusiones que se puede obtener es que convivir con personas que viven la misma experiencia que tú o atraviesan situaciones similares facilita de sobremanera la asimilación. ¿A qué hacemos referencia? Convivir con personas que tienen pacientes que se mueven en el medio de la salud genera un poco de empatía de las personas hacia ti, lo que suaviza el proceso de aceptación frente a la situación que se está viviendo y contribuye a querer un poco el proceso por el que se atraviesa. También en las conclusiones identificaron los diferentes procesos de adaptación realizados según el contexto familiar y luego cada experiencia permite una vivencia desde los roles de manera distinta.